Y ya que hablamos de derechos humanos, este ha sido el foco de atención en México durante los últimos días. Primero, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó el país. Ofreció una rueda de prensa, duros comentarios. Más tarde, la procuradora Arely Gómez anunció la creación de una fiscalía especial para los casos de desaparecidos. Ahora, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura ha determinado que sí existió tortura por parte del ejército en el caso de los 4 jóvenes detenidos en Tijuana en 2009. Esto a pesar de que las autoridades habrían negado el hecho. Carlos del Valle, periodista en NTN 24 en Ciudad de México, está con nosotros. Carlos, muy buena tarde. Hola Dania, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues así es, como tú bien dices, todo un nuevo caso, ahora que implica nuevamente al ejército mexicano. La historia empieza en 2009, cuando el ejército, tras un operativo, detiene a 4 sujetos que estaban en una casa de seguridad o supuestamente estaban en una casa de seguridad de un grupo criminal que traficaba droga. Por lo menos de esto es de lo que fueron acusados. Todos sus familiares y después una serie de organizaciones no gubernamentales denunciaron en su momento que habían sido brutalmente torturados y que ellos habían firmado su declaración de que sí pertenecían a este grupo criminal a base de torturas. El ejército simplemente lo negó y lo volvió a negar. El gobierno mexicano entonces tomó cartas en el asunto y le pidió a la Procuraduría General de la República que iniciara una averiguación sobre los supuestos casos de tortura. Esto sucedió, y Dania, en el 2009, hoy es 2015, como todos sabemos, y esa investigación permanece todavía en espera de ser atendida por la Procuraduría General de la República. Es decir, simplemente se archivó, simplemente no se volvió a investigar sobre esto, y el ejército insistió en que no había ningún caso de tortura. Pero es hasta el día de hoy que se hace público que la ONU, a través de su Comité contra la Tortura, da a conocer que después de ser investigado este caso, sí hay tortura, sí se torturó salvajemente a estas 4 personas. Recordarás que tan solo ayer, y Dania, platicábamos de qué es lo que tenía que hacer el gobierno para ganar la credibilidad. Bueno, pues este es uno de los casos que tanto y tanto han insistido las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales, en el sentido de que las autoridades tienen que dar más velocidad a las investigaciones, tienen que dar certeza a la población mexicana de que los delitos serán investigados y que los culpables serán castigados. Esto viene a caer otra vez como un balde de agua helada sobre las autoridades mexicanas que insistían que no había tortura. Hoy se sabe que sí, pero la cosa es mucho más grave, Dania, porque se habla de un enorme incremento en los casos de tortura en México. Y hoy Amnistía Internacional nos da una prueba de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de tortura que tiene que ver con detenciones del gobierno mexicano. Así es como lo dijo Amnistía Internacional a NTN 24 hace tan solo unos minutos. Amnistía Internacional, en su informe especial de 2014, constató que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el aumento en las quejas fue del 600% en una década, entre 2003 y 2013. Es decir, las quejas por tortura o otros malos tratos subieron en 600% hasta 2013. Ahora bien, hablando del 2014, después de la publicación de nuestro informe, también hemos pedido números a nivel federal. La Procuraduría General de la República tiene en su bandeja ahora, en este momento, el doble del número de denuncias que tenía en 2013. Es decir, el número de denuncias registradas ante la PGR se dobló en 2014 en referencia al número de denuncias de 2013. Pues ahí están las cifras alarmantes, sin lugar a dudas, de cómo las denuncias han venido aumentando. Pareciera, Dania, que hoy en México se está viviendo una batalla entre organismos internacionales y ONGs que, con una visión desde fuera y con una investigación que tiene que ver
que no tiene que ver con las autoridades mexicanas, sino que son independientes, se contraponen totalmente con las investigaciones hechas por las autoridades mexicanas. Y cada vez que llegamos a este punto, son dos visiones totalmente distintas, dos visiones que no tienen puntos de concordancia. Ha pasado en Tlatlaya, ha pasado en Ayotzinapa, ha pasado en Tanguato, ahora pasa en Tijuana. Cuando hay una visión de fuera, no tiene nada que ver con la visión de las autoridades. Incluso hoy también las ONGs denunciaban que el tema de la tortura cada vez es más sistemático en nuestro país y que, por ejemplo, en casos de narcotráfico es ya una cosa que el ejército mexicano y las autoridades mexicanas hacen prácticamente de manera natural. Así es como lo denunciaron hoy también en esta rueda de prensa. Con la información pública que actualmente se tiene sobre México, el informe del relator Juan Méndez que habla de la tortura generalizada en México. Nosotros creemos que es generalizada para todas las procuradurías, pero cuando se trata del combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico y al secuestro y delitos graves, es sistemática. Se utiliza como parte de un sistema, como parte de una mecánica para obtener información o para obligar a incriminar a las personas. Salió el informe del relator de ejecuciones extrajudiciales, donde también identificó un patrón de conducta en donde se priva arbitrariamente de la vida por servidores públicos a ciudadanos mexicanos. Salió el informe también del Comité de Desaparición Forzada, donde se refiere a la práctica generalizada de la desaparición en México, lo cual constató el grupo de trabajo recientemente de desapariciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Pues ahí lo tenemos, Idania, un caso más que nada tiene que ver la versión oficial con la versión de organismos internacionales. Y la pregunta que hoy todos los mexicanos se hacen es ¿a quién creerle? Porque la respuesta natural del gobierno mexicano ha sido, desde hace ya más de un año, los organismos internacionales, las ONGs, quieren desprestigiar al gobierno mexicano, quieren destruir al gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras que la visión, por supuesto, de los organismos internacionales cada vez de mayor envergadura. Hemos empezado a hablar de la OEA, de la ONU, dicen una cosa totalmente distinta y la sociedad escucha hoy dos discursos distintos sobre los mismos casos, Idania. Carlos, muchísimas gracias por esta información y por este recuento realmente de lo que se está viviendo en relación a los derechos humanos en México en una semana que evidentemente, Carlos, este ha sido el tema, lo hemos conversado usted y yo, cubrimos la rueda de prensa del alto comisionado de la ONU, luego de la Procuradora General para concluir en el día de hoy. Lo cierto es que este es el tema que está en primera página en México. Tenga usted buen fin de semana. Gracias igualmente.